En la calle del sur de Bogotá, cuando la censura era regla y el micrófono aún era un acto de resistencia, nació una voz que no se callaría jamás. Hoy, 2 décadas después, esa voz se presenta en Bruselas, llevando consigo la historia de una generación, de un barrio y una lucha. Hablamos de Mr. Niga, integrante fundador de My Samba Go Cultura, una agrupación que ha puesto el alma en cada barra, en cada grito contra el olvido. Esto no es solo una entrevista, es un testimonio vivo del hip hop como memoria de la calle y revolución. Echarle pintura a la fachada. Así es, bacano mi hermanito bello. ¿Cómo Qué estás, chimba. hermano? Bien, bien. Ahorita pille con el brother, vamos a hacer una entrevista. Dile hola a la cámara que está ahí, está grabando ya. Está grabando, pillalo. ¿Estás grabando? Buena, mi hermano, Dios te bendiga, mi hermanito. La buena es de California. Ah, bueno. Él es California. Epa. De pequeño. De pequeño. Chicas, así es mi hermano. Entonces, Gracias, primo. ahí en esto vamos a hacer eso y en la noche pues un concierto que tenemos ahí en Bruselas. Vamos a ensayarla. Chiva, güey. Sí, chicas. Te estás metiendo, primo. Obvio. ¿Cómo te está yendo? Muy bien, gracias a Dios. Ya firme ahí en Holanda, weón, viviendo en Holanda. Bien firme. Aquí tenemos a Mr. Niga. Bum, bum, bum. ¿Qué es lo que dice? Un aplaudido. Aquí tenemos el compañero mío que es Bruselas Sin Filtro. Cantado mi gente, bendiciones, un saludito a todos, a mejores siempre. Ustedes saben, siempre activo. Entonces vamos a comenzar con un sinnúmero de preguntas. Tenemos 20 para ti. ¿Me entiendes? Y recuerde que vamos a grabar todo el transcurso del día de ellos. También tenemos por ahí al compañero que vamos a ver si cuando descanse le hacemos una pequeña entrevista también. Pero vamos a grabar lo que será su concierto hoy, que ¿cómo que se llama? The Warrior Score, como The Warrior Score, ¿no verdad? Sí, así que ahorita vamos a fluir un poco con Warrior él. de Rapper School. Warrior de Rapper Score, check it out para la gente de Perú. ¿Cómo era tu vida antes del rap? Uf, manito, realmente, o sea, eso fue cuando tenía muy poca edad y nada, normal, como un niño normal. Yo distinguí el rap prácticamente a los 11 años. Eso te iba a preguntar, que a qué edad tú comenzaste el rap, pero te pregunto qué era tu vida, porque realmente uno cuando comienza esto de la música, uno tiene sueños que muchas veces no es hacer música como artista, puede ser como productor, puede ser como graffiti, muchos eran street dance, tú sabes. Sí. No, pues yo me dedicaba a jugar fútbol, era muy buen futbolista, pero pues como te digo, conocí el rap y me enamoré totalmente. Sí, Mío, cualquier cosa, cualquier inquietud que tú tengas, que tú quieras intervenir, tú puedes intervenir, ¿oíste? Que como esto no es lo mismo de en vivo que nosotros hacemos, porque en vivo tú no puedes contar nada. Esto es una entrevista que uno puede fufu y yo eso. Breve, firme. Claro, de eso que se trata. Firme. ¿Cuál fue tu primer tema que escribiste? El que escribí se llamó Hermanos Green. Dale pausa a la música. Hermanos Green, y ese lo hice con mi hermano DJ África, un sonido para el parcero que está por allá en Denver. Una chimba, parce, con el brother, ese fue mi primer tema. Tu primer tema. Y Mr. Niga, comenzaste a los 11 años, pero ese nombre lo tienes desde que comenzaste. No, antes no rapeaba, hacía popping. Bailaba. Pues viste que tenías razón cuando dije street dance. Viste que tenías razón cuando dije street dance, porque al final al cabo muchas personas comenzaron como bailarines en los tiempos de Step Up, que se llamaba la película. Realmente para ustedes, los viejitos como nosotros, saben que lo que no es mentira. ¿Cómo nació la Masamba Go? Masaiban Go, sí. ¿Cómo nació? Bueno, fue una unión de 2 crews, ¿sí? Uno se llamaba Somir Clan y el otro se llamaba Clan de Ya. Y hubo algo que no nos pareció en un festival de la localidad, 1-9 de Ciudad Bolívar.
ahí ya saben cómo es. Y entonces nos unimos porque sacaron a Somir Clan, a mi persona, a mi primo, a mi hermano, y a los de Clan ya no les parecía, entonces dijeron, no, eso es como rosca, los manes no los quieren dar cantar, nosotros sí los vamos a subir, y ahí empezó toda la unión y la vuelta. ¿Y qué tenía ese grupo que no tenían los otros? Pues la diversidad de estilos, de etnias, ¿sí? Porque unos vivíamos en el Pacífico colombiano, otros en el centro de Colombia, ¿sí me entiendes? El dialecto diferente, ¿eh? Entonces eso le gustaba mucho a la gente, ¿sí? Como esa combinación. Ok. Tú eres el fundador del grupo. Sí, uno de los fundadores. Somos 4. ¿Quiénes fueron? Uno falleció hace 2 meses, Papo el Alcahueta, que en paz descanse, mi primo. Yaman, que está en Estados Unidos, LU, y aquí Mr. Niga. Ok, y ya que ustedes comenzaron por los 2000, ¿qué fecha exactamente fue que comenzó, que se fundó el grupo? Más o menos, creo, que uno ya tú sabes, con el bate uno no alcanza a recordar. Pero exacto. más o menos fue, creo que en el 2000, 2002. Y ahí empezamos. No, porque según los datos en internet dicen que fue en el 2000. Yo tengo una preguntita. ¿En qué año y por qué les dio por sacar la canción de Hay cosas que pasan en el barrio everyday, noche oscura? Bueno, que se dice en verdad, son cosas que pasan en el barrio everyday, noche oscura. Eso fue un tema por el cual yo tuve la oportunidad en el Bronx de Bogotá. Sonaba muchísimo la música de Masai Van Gogh, muchísimo, reventaban la L, el Bronx de Bogotá lo reventaban cuando llegaban los personajes allí, papi, son cosas que pasan en el barrio everyday, noche oscura, y llegaban, mejor dicho, todas las pirañas, tú sabes, todos los gatos, mejor dicho, llegaban, ¿cómo diría? La rompimos, papi, llegaban a la L. Esa canción, cuando yo conocí aquí en Bruselas a Mr. Niga, yo dije, no puede ser, hermano, no puede ser que yo haya escuchado tantas veces esta canción y no iba a pensar que algún día iba a conocer a este hombre. Por eso le hago esta pregunta aquí a Mr. Niga. Esa canción, ¿los pegó mucho? ¿En qué año salió? Esa canción es chistoso por un lado como pegó, y otra porque, bueno, realmente el crew de nosotros era grande, ¿sí? No éramos solamente los de Masai Van Gogh, sino era Kingdom Crew, y éramos 108 personas, que habían breakers, grafiteros, DJs, toda la cultura del hip hop, ¿sí? Entonces en eso más de uno se sabe que lo cobraba, salía a cobrarlo a lo bien, porque pues venimos del sur y no había para comer, ¿no? Bueno, ya saben cómo es la vuelta, aunque crean que es película, no, es real. Es real. ¿Sí? Entonces tocaba conseguirla, obvio. Entonces por eso sacamos como el visaje, y de pronto un socio se llevó el tema, en un CD, solamente el tema, a una discoteca. La colocaron, bro, y pegó esa gonorrea. O sea que ese tema fue el tema que lo catapultó. Sí, uno de los temas. El primero. Uno de los temas, sí. No, porque el primero es la niña bonita, siempre es el primero que cuenta, porque es el que te da visibilidad. Y ya que tú dices que ese fue el primer tema que ustedes grabaron. Y grabamos, creo que fue Elocuente, que fue también algo extraño porque lo soñé y me desperté y me fui de una vez al estudio donde el parcero, ¿sí? Y llevaba y luego gente para la rima, pues mira, que no es Elocuente, es Elocuente, ñero, yo lo soñé así tiene que, sí, a lo bien, así tiene que sonar y tal, y lo hicimos así, man. Elocuente. Joder, pero no, de todas maneras, señores, ese tema yo voy a poner pequeños pedacitos, aunque usted sabe que esa gente cobra en su cuarto por su tema, entonces yo voy a poner varios pedacitos para que ustedes escuchen la entrada. Si ustedes ven que no lo escuchan, vayan y búsquenlo, hagan su diligencia, porque al final tienen que trabajar, no pueden dejarme todo a mí. Ya que tú hablas de que ese es tu primera, ¿cómo era grabar
en los 2000, si así se le puede decir, cuando no había apoyo, cuando había represión, cuando no había el filtro que existe hoy en día, y cuando cantar lo hacían con motivo de reclamación a la sociedad? Ay, brother, para nosotros era muy difícil, ¿sí? De todos modos, encontramos la forma. Veíamos en bazares micrófonos que, bueno, medio sonaban bien. Bueno, ¿cuánto vale ese micrófono, vecino? Fuimos haciendo como la vaca que decimos en Colombia. Compramos un computador, ¿sí? Que medio hiciera la vuelta de grabar y todo eso. Pero eso fue un proceso de mucho tiempo, prácticamente un año ahorrando para comprar todo eso, ¿sí? Sí, fue muy difícil. Y en el sur, ¿sí me entiende? Fue demasiado difícil para nosotros, igual el mano a mano, el paso, sí, pasar la música, brother, no es como ahorita, sí, que no, que un tema antes tenías que hacer muchas copias de CD, pasárselo a los tigres, a los panas, a la familia. Y no, escúchame, casé, porque yo estoy muy adelantado y que CD, en los tiempos de era casé, que nosotros los jóvenes teníamos que agarrar los cassettes, sí. Y para poder escuchar música, en ese tiempo eran los playeros de Puerto Rico, cogíamos las canciones de la abuelita, la cristiana, y le borraban, y la grababan, y grababan encima. Por eso estamos hablando de los tiempos realmente. Que me gané muchos golpes de mi mamá y de mi papá tirándome los cassettes de salsa. Iban a ponerlo, y cuando pudo, ¿y qué pasó? Ustedes tuvieron un gran sonido como grupo. Me gustaría que tú me digas si tuviste, qué momento te marcaron como grupo. Ay, cuando nos subimos por primera vez a Hip Hop al Parque, para nosotros fue algo magia, pero analice que en la audición nos pasó algo muy chistoso, bro, que a lo bien no lo sabe casi nadie, ¿no? Los que estábamos en el visaje. Se nos dañó el computador de las pistas y todo. Disculpa que te corte, ¿en qué año fue ese Hip Hop al Parque? Eso fue en el 2011. En el Hip Hop sí, no al Parque mal. del 2011. ¿Ya se había hecho algún Hip Hop al Parque? Claro, sí, varios, sí. Porque estaba el Rock al Parque y se hacía también el Hip Hop al Parque. Qué bueno. Y bueno, se nos dañó las pistas y no podíamos tan. En ese entonces, Cejas Negras era el jurado. Y el brother nos dice ya como que, bueno, se les está acabando el tiempo, les toca solucionar o hacer algo, si pilla, porque paila, ya se les acaba el tiempo. Me metí la mano al bolsillo y de momento, tenía una memoria, bueno, coloqué lo que hay ahí. Cantamos 2 temas, Latino Ghetto Fuego y Caminantes. Y con esos 2 temas pasamos, bro. Y pasó y se dio duro. Sí, claro. Como agrupación, ¿sentiste que alguna vez en una lírica fue alguna muy fuerte y aún así la tiraron? Claro. ¿Puedes decir como cuál? Claro, muchas canciones, No hay censura. Se llama una de esas, Asesino, ¿sí? Que realmente, como te digo, éramos un crew grande y que eran cosas que pasaban dentro de la familia y tocaba que todo el mundo se diera cuenta de la realidad del gueto, ¿sí? Porque de verdad no todo es color rosa. A lo bien. Tu música siempre ha sido rap de una forma conciencia, pero más reclamación, sí. Desahogo. Sí. ¿De dónde viene como ese deseo de reclamar? Esa rabia viene también del racismo contra mí, contra la forma como nos vestíamos los raperos, y pilla. Los políticos como roban todavía a la gente y que como que pues no se da cuenta la gente, porque en Colombia el estudio no es algo, si me entiendes, es algo suave, bro. Entonces se basan en otras cosas y pues bueno, no entiendo qué pasa con el sistema, pero eso toca hablarlo, ¿sí me entiendes? ¿Te has sentido alguna vez censurado por lo que cantas en Colombia? Me he sentido, pero como decimos allá en el pedazo, no copiamos. No han podido.
Tú con el grupo que hiciste, y ya que cantas desde los 11 años, ¿cuál es tu visión en el hip hop? Brother, ahorita estoy pues un poco relax por lo del brother, por mi hermanito, más sin embargo estamos armando un álbum con Masai Van Gogh y aparte Mr. Niga también está haciendo lo suyo, ¿sí? Y aparte featurings con varias gente del mundo, ¿sí? Eso es lo que yo quiero y quería hacer, que mi música no quedara solamente allá en el barrio, sino por todos lados, mi bro. Sí, ¿no? Porque al final y al cabo el título de la entrevista lo dice. ¿Qué rol crees que tiene el rap en la guerra que está pasando en Colombia? Uy, es algo importantísimo y es algo que ahorita los raperos realmente no lo toman en serio, ¿sí? Están cantando otras cosas que realmente no va al caso, porque el rap es revolución 100%, 100 al 100, ¿sí me entiendes? Y se está dedicando el rap ahorita más bien al baile, al que yo tengo mucha, al que, uy, mira, ese culo, ya están metiendo un poco de dancehall en el hip hop, sí, en el rap real, que no voy en contra de nada de eso, sí, de los ritmos ni de la música, claro. Pero realmente la letra es muy importante en el rap y somos revolución. Y se está perdiendo, brother. ¿Qué tú crees que le hace falta hoy en día? Ahorita, yo no sé, brother. De pronto ya estamos llegando el tiempo que va a volver a tocar hacer el rap. El rap que es, ¿sí? Porque hay muchas guerras y no podemos tapar el sol con un dedo, ¿sí? En Irán, en varios lados hay muchas guerras, brother, ¿sí? Y te tengo una pregunta. ¿Qué se siente, ya que está del otro lado del océano, que va a cantar hoy? ¿Qué se siente cantar fuera de casa, después de todo lo que ha pasado? Fuerte, bonito, bacano también. Es una experiencia nueva para mí y que no estoy con mi crew, que siempre estuve cantando con mi crew o con mi parcero, con mi pana. Ahorita es más difícil viajar todos, entonces se extraña eso, obvio, pero contento por todo lo que me está pasando y que vamos por más, mi hermanito. ¿Cómo ha recibido Europa el mensaje de Masai Van Gogh y Mr. Niga? Yo creo que muy bien y mi estilo ha gustado, ¿sí? Que es algo que por acá de pronto no lo ven mucho, ¿ah? Y mi estilo, como es 100% underground, les trama, volver a los 90. Hablando de los 90, ¿qué diferencia existe o ves en los escenarios europeos a los escenarios de Colombia, según la libertad y ¿cómo se le puede decir? Y la tranquilidad. No, pues acá es mucho más, ¿cómo se diría? Como más tolerante. Sí, acá escuchan rap desde una persona de alta edad hasta la más baja, mediana edad, ¿sí me entiendes? Te digo, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos escuchan música hip hop. Acá es otra vuelta a la cultura, ¿sí? Sí. En cambio en Latinoamérica o allá los viejitos dicen, esa vuelta que eso ni se entiende, eso que está haciendo usted ahí. ¿Sí? ¿Tú qué dijiste que realmente no quiere que la música se quede en Colombia? ¿Sientes que dejaste tu legado ya en Colombia? Pues no es que sienta, creo que hice un buen trabajo cuando estuve allá, más sin embargo flayé muchas cosas, como todo, ¿sí? Uno va creciendo y va aprendiendo de las caídas, de los errores. También tuve cosas que no debía haber hecho allá. Ahorita me siento más maduro en cuestión artística, de letra y todo, ¿sí me entiendes? Entonces es un buen cambio para mí, me parece. Pero ya que tú hablas de eso, madurez, ¿qué le diría al Mr. Niga del 2003? Ay, que no fuera tan farrero. Está fuerte ese, ¿verdad? Ustedes saben que todo el que conoce a Mr. Niga y conoce el grupo de él, conoce por los problemas que ha pasado
ya eso lo vamos a dejar para lo que sería la parte 2. Depende del trato que ustedes le den y del deseo que ustedes quieran de saber de su vida ya personal. Nos enfocamos más. Tenemos varias preguntas más no terminado, pero tenemos, si usted quiere saber más de su vida personal, de lo que realmente pasó, todos sus problemas, que yo sé que es una historia bastante larga, nos vamos a sentar también, pero depende del trato y de cómo ustedes lo pidan, porque estamos tratando de crear un movimiento y tratando de crear contenido diferente a ustedes. Por eso este Floppy TV Show, Movimiento Urbano de Europa, Flow City Radio, chequear a la gente mía, recuerden que mañana estamos en vivo, ahí en la radio, y vamos a seguir aquí. ¿Dónde nos quedamos? Vamos a ver, nos quedamos aquí. Ok, aquí. Bajamos. Ok, seguimos. Ok, seguimos. ¿Cuál era la última? Ok. Seguimos, quedan 2 preguntas. ¿Cómo te gustaría que te recuerden como rapero? Que digan, bueno, fueron buenas letras, expresó lo que realmente queríamos como entender, saber, ¿sí? Lo entendimos. y pues mi legado que retumbe hasta el año 50,000, por lo menos. Señores, ¿y qué viene ahora? ¿Viene video, viene música, viene documental? ¿Qué viene de Mr. Niga? Sí, ahorita venimos con los featuring que estoy haciendo, como les estaba comentando, con el señor Diamba 1210, con el señor Meracorte también, con Orifel, Manjadem, con DJ África, ¿sí? Música más que todo con mi familia, gente muy maquia de Colombia también, ¿sí? Y vamos aumentando el nivel, ahí vamos pillando, mi gente. Si tú tienes que dar un mensaje a esos chicos colombianos, que no importa que sean de Colombia, de aquí de Bélgica, de Europa, de América Latina, Centroamérica, a esos raperos que están comenzando, ¿cuál sería? Estudiar al 100. Yo creo que el mejor tesoro en la vida no es el dinero, no es amor y ¿cómo se llama? Sabiduría, ¿sí? Saber querer, saber expresarse, saber ayudar, ¿sí? Eso. No hay censura, decían en el 2011. Hoy esa consigna se siente más viva que nunca, porque hay voces que no mueren, solo cambian de acento, de ritmo y de escenario. Y Mr. Niga es una de ellas. No hay que hablar mucho, mi hermano. Muchas gracias. Recuerden que esto es... Vamos a traerle un sinnúmero de personajes, de artistas, emprendedores. Esto es Movimiento Urbano de Europa. Nosotros estamos tratando de crear un movimiento de que ustedes tengan un punto de referencia donde puedan encontrar su artista preferido o favorito, y si no les gusta también lo pueden encontrar aquí, porque al fin y al cabo esto para todos los gustos, están los colores. Y nada, esto es Floppy TV Show, Mr. Niga, todo lo que ustedes están viendo hoy, eso es lo que pasó en su fiesta. Y nada, hablamos ahorita.